Vamos a comenzar con nuestra agenda económica, como todos los días, que incluye los tipos de cambio, ¿no? Ayer hubo una inversión en los términos. ¿A qué me refiero? A que otra vez el tipo de cambio blue, que opera muy poco en la Argentina, se puso algo por encima del tipo de cambio oficial. O sea que vuelve a haber una pequeña brecha, ¿no? El dólar blue ayer, que vuelvo con el tema, yo presumo que son operaciones muy pocas, son pequeñas, presumo en cantidad, siendo que hoy es más accesible el comprar dólares en el banco de manera formal. El mercado blue ha quedado, presumo, como un mercado muy marginal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el tipo de cambio blue se fue ayer a 1.340 pesos, había cerrado el viernes en 1.300, postrando una leve tendencia a la suba, ¿no? Y también subió el tipo de cambio oficial, que estaba en 1.280 y se fue a 1.291, es decir, ya el blue por encima de los 1.300 y el oficial acercándose a los 1.300. Siempre, por supuesto, dentro de la llamada banda de flotación, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo? ¿No? ¿Es un problema? ¿Es para asustarse? No, a mí me parece completamente normal, ¿no? Siempre y cuando ocurra lo que acaba de ocurrir, que lo voy a contar enseguida, que es la relación entre la tasa de inflación y el tipo de cambio, ¿no? Que es un dato, me parece, más importante del día. Esto es, ha subido el dólar, pero la inflación subió menos que el dólar, ¿no? Y eso es un dato, como ustedes comprenderán, fundamental. Siendo que Argentina se ha vuelto un país muy inflacionado en dólares, ¿no? Porque finalmente, ¿qué hizo el presidente Milei? Trasladó la inflación en pesos a una inflación en dólares. Argentina vale el doble en dólares que hace un año y pico, ¿no? O más del doble, ¿no? Y por supuesto se ha vuelto un país carísimo y eso contribuye con las importaciones, perjudica a los exportadores, complica el turismo receptivo, facilita que la gente se vaya al DM2, ¿no es cierto? Como antiguamente. Por lo tanto, a mí no me parece esto ni cerca grave. Es más, casi diría ni siquiera importante. Sí, claro, se contrapone con lo que dijo hace unos días el ministro Caputo, que está muy inclinado últimamente a frases provocativas y a cosas impropias del ministro de Economía serio. Dijo, bueno, finalmente, si a usted le parece barato, ¿cómo fue que dijo? Anda a comprar campeón. Bueno, se ve que la gente le hizo caso y ha comprado un poco más de dólares, ¿no? Pero fuera de los bravuconadas de Luis Caputo, lo que ha ocurrido me parece lógico, ¿no? Y por cierto bastante razonable, ¿no? Sí, nada grave, ¿eh? Bueno, esto por un lado. Por el otro, el riesgo país, el último dato que tengo es malo, ¿no? 717 puntos, ¿no? Es un dato, si no me equivoco, del viernes pasado. A veces hay una demorita en el dato que elabora cada día el banco JP Morgan, que es el banco que hace este cálculo sobre los riesgos de los países y demás, sobre la sobretasa de interés que pagan los países. 717 es un número alto para Argentina, porque esto nos aleja del mercado internacional, sobre todo el sector público, ¿no? Bueno, y esto es un tema muy técnico sobre el cual no estoy en condiciones de explayarme, pero sí lo quiero anunciar, ¿no? Leía anoche en el portal del diario La Nación, en un trabajo firmado por Javier Blanco, que el gobierno sale a frenar, dijo Blanco, el colapso de las tasas, ¿no? Las tasas se han derrumbado, están muy bajas, ¿no? Para tratar de contener al dólar, ¿no? Quiere decir que, yo me imagino acá dos cosas. La primera es que las tasas de interés a la baja estimulan la compra de dólares, que a mí me parece irrelevante, pero al gobierno le parece importante seguramente porque eventualmente eso podría erosionar en alguna medida, aunque por el momento no está pasando, la contención inflacionaria. Y en segundo lugar, ¿no era que no había pesos en el mercado? ¿No era que estaba la plaza seca y que el gobierno no emitía un peso? Los informes de Marina del Poyeto me dan la impresión que desmienten ese dato, ¿no?
Entonces, en el informe en el artículo que ha escrito Javier Blanco, a quien no conozco, pero le mandamos desde el canal un abrazo afectuoso, el gobierno se propone emitir una herramienta financiera para captar pesos, que hay aparentemente muchos, para evitar que esos pesos terminen comprando dólares. Por lo tanto, es algo que el gobierno debiera aclarar, siendo que se nos dijo que efectivamente no había suficientes pesos en el mercado para que ocurra una corrida, no una corrida cambiaria, una corrida de pesos hacia el dólar, ¿no es cierto? Bueno, esto por un lado. Por el otro, ayer se conoció una tasa de inflación, ustedes saben, correspondiente al mes de junio, que dio súper bien. Por lo menos súper bien en comparación con los pronósticos, que daban entre 1,5 y 2, ¿no? Bueno, dio 1,6, ¿no? Es decir, apenas un 0,1 por encima de la tasa de inflación del mes anterior. Estamos en... A ver, la región está 0, ¿no? Argentina, que venía de un divague, está ahora 1, ¿se entiende, no? Es decir, ahora vamos a ver el resto de los países. Hay inclusive en América Latina países con deflación hoy en día, que tampoco es bueno, ¿no? Pero en cualquier caso estamos en 1,6, ¿no? Esto dio en el primer semestre del año 15,1, que es una cifra para Argentina, por supuesto, para los estándares argentinos de los últimos años, una muy buena cifra. Bueno, se han cumplido, digamos, el pronóstico más alentador. Y acá lo importante del asunto, más allá de la suba del tipo de cambio y de la atenuación de la inflación, es que estoy entendiendo, si no entiendo mal, que el tipo de cambio en junio subió 2,9 y la inflación 1,6. Quiere decir que el aumento del dólar, 2,9, no fue a los precios, o no fue en gran medida a los precios. Y eso es un gran dato, me parece, considerando que Argentina sufre, como en otras oportunidades, sobre todo en oportunidades preelectorales, de atraso de tipo de cambio, ¿no? Que no me jodan, es visible, ¿ok? Esto no quiere decir que yo tenga un deseo. Si vieron que en la Argentina se confunde mucho, sobre todo en los medios, los pronósticos con los deseos, ¿no? Yo aprendí eso de Jorge Fontevecchia, esa diferenciación, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que me parece que el tipo de cambio está atrasado, no estoy deseando que se devalúe, estoy describiendo un tema, estoy haciendo un pronóstico, o en todo caso, describiendo un problema. Así que yo no tengo ningún interés de evaluacionista, al contrario. Pero, efectivamente, es un gran dato, vuelvo, ¿no? Porque si aumentó el dólar 2,9 y la inflación 1,6, quiere decir que el aumento del tipo de cambio no se trasladó de manera directa, por lo menos, a los precios de los productos. Y es un dato muy importante. De hecho, me parece el dato de la coyuntura de ayer el más importante de todos, ¿no? Durante este mes de julio, el dólar subió 6%. O sea, en vez de 2,9 como en junio, en julio lleva un aumento de 6%. Y veremos entonces si esto vuelve a reproducirse a fin de mes, que el aumento del tipo de cambio no se vea reflejado en los precios. Y eso puede ocurrir porque hay mayor competencia y porque la gente está gagueando. Entonces, los comerciantes suben los precios, no venden, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la inflación en la región, yo les decía que en general, excepto 2 países, o 3, que no Argentina, todas las inflaciones mensuales comienzan con 0, ¿no? Al punto tal que, en general, los países presentan su tasa de inflación como en Estados Unidos, anualizada, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Porque 0,1, ¿no? Bueno, entonces estamos hoy terceros en el ranking de la región, nos supera naturalmente Venezuela. El último dato de Venezuela dio 26% mensual, que el proyectado debe ser como más de 300 por año. Pero Venezuela abortó los datos, es decir, no hay datos oficiales en Venezuela, pero el último dato que yo encontré fue 26%, creo, en el mes de mayo. Y Bolivia está con mucha inflación, 5,1 mensual, no sé, se les escapó, ¿no? Y Argentina está tercero con 1,6. Estamos hablando de junio pasado. Ahora fíjense el resto de la región, ¿no?
que es lo que Argentina naturalmente aspira, ¿no? Y ojalá se cumpla, ¿no? Brasil 0,24, Perú 0,13, Colombia 0,10, México 0,28, Paraguay 0, ¿no? Paraguay 0, Honduras 0,44, Guatemala 0,25, República Dominicana, qué lindo lugar, 0,21. Y hay un par de países con deflación en junio. Chile, por ejemplo, menos 0,4. Y Uruguay, menos 0,009. Así que estamos terceros, estábamos segundos, e inclusive estuvimos primeros. Así que es un dato alentador. En cuanto a la canasta, para no caer, según el INDEC de ayer, ¿no? Para no caer en la pobreza, y yo acá tengo muchas discrepancias con este número, da 1.128.000 pesos, ¿no? Que es un poquito menos de $1.000. Y acá vuelvo con la cuestión de la inflación en dólares, ¿no es cierto? Es decir, de lo caro que se ha puesto Argentina en dólares, ¿no? Yo dudo mucho que una familia con 1.100.000 pesos sea de clase media, ¿no? A mí me parece que no. Pero bueno, es lo que dio a conocer el INDEC. En la ciudad de Buenos Aires, la cifra es del doble, ¿no? Para no ser pobre, o un poco menos del doble, es 1.889.000 pesos mensuales. Bueno, sí ha ocurrido que, y creo, aunque no tengo datos en la cabeza en este momento, esto se viene registrando hace unas cuantas semanas o un par de meses, que el salario está creciendo por debajo de la tasa de inflación. Estamos viendo como combinaciones, ¿no? Entre tipo de cambio, inflación, salarios, ¿no? Si es un dato positivo que la inflación fue menor a la devaluación, es un dato negativo que el aumento de salarios sea menor a la inflación. ¿Se entiende? No. A ser sincero, no te entiendo. Claro, si Carlitos no me entiende, tengo que explicarlo de vuelta. Porque yo le hablo acá a Carlitos y a mi hija Delfina, porque si no parezco que hablo solo, ¿no? Bueno, a ver, voy de vuelta. Los salarios crecen menos que la inflación. ¿Me entendés? Sí. Eso es, ok. Viene a ser tu caso, digamos. Bueno, por lo tanto, este es un dato para mirar, ¿no? Esto lo publicó ayer Infobae. El salario acumuló en un trimestre una caída contra la inflación. El empleo formal sigue estancado. Son datos relevantes que complementan un poco este asunto. Y antes de comentarles lo de Marina Dal Poyetto, ayer tuvimos un traspié importante en el juicio que se lleva contra YPF, ¿no? Que lleva adelante este fondo llamado Burford, juicio al que se han subido otros demandantes contra la Argentina, porque la jueza de Nueva York, Loretta Presca, presumo que harta de la Argentina, finalmente ayer ha dictaminado, porque se presumía, y ayer lo comentamos, que la jueza iba a suspender la ejecución de la sentencia que reclama, que ganó Burford, digamos, y que como consecuencia reclama el 51% de YPF, que es un fallo de cumplimiento prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso se esperaba que la jueza postergara la ejecución de la sentencia a cambio de una garantía. Bueno, no pasó eso, ¿no? La jueza insistió en que Argentina debe pagar a este fondo Burford, que, como ustedes saben, digamos, es un asunto que viene de un escándalo con los Kirchner muy importante, como consecuencia del modo en que Argentina privatizó y estatizó YPF, ¿no? Y nos dio un plazo hasta el jueves, ¿no? Y hoy es día martes. Así que bueno, veremos, ¿no? qué actitud toma Argentina frente a este tema. La verdad, no tengo en este momento idea de lo que puede ocurrir, pero sí, naturalmente, el fallo es un fallo adverso. Y estoy muy agradecido, y se lo quiero decir especialmente a Marina Dal Poyetto, que me ha enviado el domingo pasado un muy extenso informe. Saben que las consultoras económicas
elaboran informes, ¿no? Mensuales, semanales, trimestrales, pues, lo que sea. Yo recibo varios de ellos, muchos no son públicos, se envían de manera privada. Yo recibo semanalmente, por ejemplo, el que hace el doctor de Pablo, recibo eventualmente el que hace Carlos Melconian, bueno, recibo informes. Y los leo, ¿no? Y son largos y complejos y técnicos, ¿no? Pero de este informe de Marina Dal Poggio, de la consultora EcoGo, que ella conduce, está fechado 10 de julio, ¿no? Y se llama A 3 meses de la elección. Y acá es muy divertido porque pone entre preguntas, ¿no? TMAP, ¿lo pueden ver? ¿Qué quiere decir? Vieron que el gobierno habla de... El gobierno ha inventado un lenguaje propio, ¿no? Con acrónimos, ¿no? Viva la libertad, carajo, por ejemplo, viva BLC, ¿no es cierto? No, digamos, los visitos periodistas también tienen su acrónimo, ¿no? Si el acrónimo se toma la primera letra y se construye una sigla, ¿no? Bueno, TMAP quiere decir que todo marcha de acuerdo al plan, ¿no es cierto? Entonces, Marina Dal Poggio pone esta exótica terminología del gobierno bajo signos de pregunta. Todo marcha de acuerdo al plan, ¿eh? Entonces yo encontré 3 datos, ¿no? Voy a empezar por el peor, ¿no? Que es el que apareció primero y que yo al comenzar a leer ayer el informe, que no pude leer el domingo, me hizo un... ¿no? Según el informe de EcoGo, las proyecciones de déficit de cuenta corriente para este año, o sea, cuánto la Argentina va a tener de déficit en su cuenta corriente, es decir, cuánto vamos a erogar de dólares versus lo que entra de dólares, es de un déficit de 14.000 millones de dólares. Es una cifra, ¿no? Lo leo textual. La formación de activos externos del sector privado de mayo, el primer mes completo desde la apertura del cepo a las personas humanas, porque el cepo fue abierto parcialmente, eso lo agrego yo, fue de 3.200 millones, de los cuales solo quedaron en depósitos en tema financiero 27 millones. Y el resto se fue a financiar el rulo, que es el carry trade, o los viajes al exterior, ¿no? ¿Qué es el rulo? Es el hecho de para hacerse pesos para ganar tasa de interés. Bueno. O los viajes al exterior. En tanto, las proyecciones de déficit de cuenta corriente para el año saltaron a 14.000 millones de dólares. 2% del PBI después del déficit cambiario que había anticipado el MUR, lo que sea. Hace unos días, en un artículo de Ismael Bermúdez en Clarín, de hace 20 días, encendió un semáforo amarillo, dijo 5.000 millones, ¿no? Bueno, Dal Poggio dice 14.000 para este año, que es un tema. En la Argentina siempre fue un problema, porque la Argentina no emite dólares. Entonces, acá tenemos un asunto. No estaría bueno estos días conversar con Marina para que nos explique la magnitud de este problema. El segundo dato que comparto con ustedes es que parece menor, pero no es menor, ¿no? Porque aquí, en un punto del informe, empieza a mezclar la economía con la política, ¿no? Que el proyecto de modificación de la ley penal cambiaria, tributaria y de procedimientos administrativos para que la gente, ella le pone, un término genial, el blanqueo permanente, ¿no? Aquel proyecto que anunció el gobierno de que usar los dólares del colchón, que nadie te iba a preguntar y que podías ir al banco y comprar cualquier cosa y depositar la plata. Bueno, que tenía una explicación, ¿no es cierto?, bastante razonable. Es decir, el gobierno decía, bueno, los argentinos han tenido que comprar dólares de modo, entre comillas, ilegal, para escaparse de los controles y de la inflación producto del extravío de los gobiernos anteriores. Y por lo tanto, es un acto de justicia que la gente puede utilizar los dólares para comprarse un auto o para pagar una cuenta. Bueno, ella lo llama blanqueo permanente, ¿no? Genial. Bueno, esto no pasó, ¿no? Es decir, finalmente, ¿se acuerdan los famosos dólares del colchón, no? Finalmente, el tema se murió, nunca más se supo, ¿no? Es un dato importante. Y tercero, ya lo tengo marcado con pequeños stickers, las reservas, ¿no?
que a juicio del informe de EcoGo son negativas en 9.000 millones de dólares. No, son datos, ¿no?, que vale la pena tener en cuenta. Gracias, Marina, por el informe y conversaremos seguramente muy, muy pronto. Bueno, ¿qué está pasando o qué ha pasado en las últimas horas luego de que el Senado aprobara un conjunto de leyes que, a juicio del gobierno, con razón, detonan el superávit fiscal de Argentina? Nada. El presidente y el gobierno siguen muy duros. Iba a haber una negociación. Hasta ayer habíamos contado lo que sabíamos, que el presidente había postergado el veto para negociar con los gobernadores y con los legisladores, cosa que aparentemente no ocurrió, ¿no? Es más, ayer un seguidor del canal me preguntó si yo había visto o había escuchado los dichos de Federico Sturzenegger en el programa de Luis Majul del domingo por la noche. Yo no vi el programa de Majul el domingo por la noche, pero como consecuencia de la pregunta de nuestro seguidor, lo tengo por ahí, me ocupé de averiguarlo, ¿no es cierto? Y anoche lo terminó aclarando Carlos Pañi con bastante criterio. ¿Qué había dicho Sturzenegger? Le dijo yo que el presidente no vetó esta ley de repartición de fondos con las provincias porque nos abre una puerta para discutir en su conjunto la coparticipación federal de impuestos. Carlos rebatió ese argumento ayer con bastante criterio, así que para mí está el tema cerrado. Según Pañi y según mucha gente, el presidente debe vetar estas leyes, ¿no es cierto? Y después veremos si el Congreso consigue una mayoría para derrumbar el famoso veto. Pero por el momento no parece haber ninguna negociación avanzada, ¿no? Y de hecho está la perspectiva de que en las próximas horas ocurra otra reunión de gobernadores en el CFI para, me imagino, sostener una postura firme frente al gobierno en este tema tan delicado, ¿no es cierto? Es obvio que ayer quedó bastante claro que toda la furia que el gobierno y sus seguidores han descargado sobre la señora Villarruel, la vicepresidente, ha tenido que ver básicamente con ocultar el problema mayor que es este tema, ¿no? Que de aprobarse este nuevo formato de repartir los fondos entre naciones y las provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires se llevaría una tajada importante de recursos, y creo que en total la cifra da, no la tengo a mano, mil disculpas, pero da como 300, 400 mil millones de pesos, ¿no? Y que la provincia de Buenos Aires sería la principal beneficiada, cosa que a Mireille le debe caer como una patada, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier caso, este tema está pendiente, es un tema importante, veremos cómo sigue en las próximas horas, pero da la impresión de que las partes, inclusive hay una derivación política de esto, muy interesante, que lo voy a contar enseguida, que las partes se están endureciendo, ¿no? Y como en Argentina no hay capacidad de diálogo, no hay interlocución, no hay, digamos, las partes prefieren radicalizarse, así va el mundo, no parece haber una solución de corto plazo. Bueno, ¿qué está pasando con las candidaturas? Sobre todo las candidaturas para la elección del próximo día 7 de septiembre, que son las elecciones provinciales, pongamos así, de la provincia de Buenos Aires. Después vienen las de octubre, septiembre. Después vienen las de octubre, son las elecciones nacionales en todas las provincias. Por el momento, el sábado vencen las candidaturas. No vence la candidatura, vence la presentación de la candidatura, perdón. Por lo tanto, no hay todavía novedades, ¿no? El PRO y la Libertad Avanza siguen negociando, hay nombres que dan vuelta, pero por el momento no hay ninguno que esté firme, y en cuanto a la provincia de Buenos Aires, eso debe ser un lío, digamos, entre Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa,
Cristina, que monitorea este asunto según Clarín de esta mañana, desde su casa donde está presa. Tampoco hay mayores novedades, ¿no es cierto? Suenan algunos nombres, pero qué sé yo, no vale la pena ni contarlos, ¿no?